La vida y la dignidad humana. No hay duda que el primer derecho y el base de toda la doctrina social cristiana es el derecho a la vida. Por eso la Iglesia es conocida por su defensa constante a la vida y el derecho de nacer en contra de todas formas de aborto. Sin embargo, el derecho a la vida no es un derecho que solo se enfoca sobre el punto de nacer, sino también abarca las condiciones que permitan que la persona se desarrolle en un ambiente donde puede realizarse y desarrollarse al máximo de sus potencialidades. Tenemos documentos enteros que se enfocan sobre el derecho de la vida y la dignidad humana. Es un tema amplio de la teología moral. Aquí, en este curso, queremos enfocar sobre documentos de la doctrina social y me parece que el mejor punto de entender la dignidad humana y la vida es el tema de los derechos humanos. Belleza tan antigua, tan nueva. Estas palabras famosas de nuestro padre San Agustín acerca de Dios se podrían aplicar en un sentido analógico al tema de los derechos humanos. Porque el tema es tan antiguo como la revelación de Dios liberador, que escuchó el grito del pueblo sufriente en la esclavitud, y tan nueva como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es, en las palabras del Papa Juan Pablo II, una de las más altas expresiones de la conciencia humana de nuestros tiempos. El Papa Francisco, en su discurso a la Asamblea General de la ONU, marcando el 70 aniversario de su fundación, señaló la construcción de la normativa internacional de derechos humanos es uno de los más significativos logros de la ONU. En ese sentido, la Iglesia puede decir que siempre se ha preocupado de los derechos humanos, en el sentido que las raíces están en la promoción de la dignidad humana y que en este campo la Iglesia ha estado presente. Por otro lado, es un tema nuevo para la Iglesia. El Papa Juan XXIII, en Pacem in Terris, es el primero en subrayar el tema, abrazando los valores de la Declaración Universal y poniéndose dentro del contexto de la doctrina social de la Iglesia. Es interesante notar la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una raíz muy profunda en la doctrina social. Uno de los primeros a sugerir una declaración internacional era el Papa Pío XII en su discurso por radio en Pentecostés, 1 de junio de 1941, conmemorando el aniversario del Rerum Novarum. Pero el apoyo más grande era de parte de los países latinoamericanos, que eran 21 de los 55 miembros fundadores de la ONU. Principalmente a insistencia de ellos, el ONU estableció la Comisión para desarrollar una declaración de los derechos humanos. Los derechos que fueran incluidos en la Declaración Universal, particularmente los derechos sociales y económicos, eran influenciados en gran parte por delegados de América Latina, basándose en sus propias constituciones que fueron el resultado de una gran influencia social de los documentos de Rerum Novarum y 40º año. Todo esto es bien documentado. En primer lugar,
tenemos que entender que el tema de los derechos humanos es siempre nuevo. Es decir, siempre hay una creciente concientización de lo que son los derechos humanos. La lista aumenta en la medida que seamos más conscientes de lo que hay detrás de la profunda revelación de la dignidad humana por ser imagen de Dios. La Biblia nos presenta la historia de salvación como una esperanza creciente. Para dar brevemente dos ejemplos, la tierra de pastos prometidos a Abraham se convierte en la tierra que emana leche y miel durante Éxodo. Luego, durante el cautiverio, se añade la imagen de la ciudad adornada y termina con la visión de Isaías de una ciudad donde se encuentran todos los pueblos. También la promesa de Abraham crece a ser la alianza del pueblo de Dios en Sinaí a la alianza perpetua de David y finalmente la nueva alianza de plenitud ofrecida por Jesucristo. En estas dos maneras vemos cómo la esperanza va creciendo. Y también en el tema de los derechos humanos es el resultado de una concientización creciente. La Declaración Universal de 1948 incluye lo que se llama derechos de primera generación, que se refiere principalmente a los derechos políticos y cívicos que son fruto directo de la Ilustración. Pero también con la influencia de la doctrina social de León XIII y Pío XI, como ya hemos mencionado, otros derechos, lo que llaman los derechos de segunda generación, están incluidos, que enfocan sobre los derechos económicos y sociales. Y estos han sido incorporados en la Declaración Universal. Y con tiempo ha aumentado tanto por las Naciones Unidas como por el magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, la ONU aprobó en 1966 la Declaración de Derechos Políticos y Civiles, que incluye el derecho a la vida, participación política, acceso libre a la información, libertad de expresión, de reunirse y asociarse, juicios justos, libertad de la esclavitud, tortura y castigos crueles. Todo esto está en esta declaración. En el mismo año también ONU aprobó la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como conocido, como he dicho, de la segunda generación. Incluye derecho a trabajo, comida, vivienda, salud y educación. En 1979 aprobaron la Convención por la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que afirman los derechos de la mujer a la participación política, a la salud y al matrimonio asumido libremente. 10 años después, la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, en lo cual se reconoce que los niños tienen el derecho de ser amados, algo nunca contemplado como un derecho en la Declaración Universal de 1948. También trata de ofrecer protección contra la explotación de los niños en el campo sexual, en el trabajo o servicio militar. Y en 1994 se desarrolla la Declaración de los Derechos Humanos y Medio Ambiente, que se enfoca sobre el derecho de un medio ambiente sano, sin contaminación, con comida y agua no contaminadas. Y se puede seguir ampliando esto.
También autores en este tema consideran lo que llaman derechos de la tercera generación. Y esos son derechos que son derechos culturales y derechos de los pueblos. Como señala el Papa Juan Pablo II, él dice, no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Esta idea es como una tercera generación. Vemos cómo va creciendo la concientización y seguramente no es un proceso que va a parar, sino con el paso del tiempo se va a codificar otros derechos que son considerados esenciales para el ser humano. Mientras sigamos creciendo en la concientización de lo que es ser plenamente humano, iremos viendo nuevos horizontes que sirverán como crítica a nuestro presente y nuestro pasado. Esto nos invita siempre a profundizar más y hacer más amplio nuestro concepto de los derechos humanos. Una creciente concientización. Uno de los signos de los tiempos positivos de hoy es la creciente concientización de los derechos humanos. Juan Pablo II menciona esto con alegría en solicitud de redes sociales. Y los obispos latinoamericanos señalan en 1992 que han habido avances significativos en la conciencia de los derechos humanos desde su conferencia anterior, que era en Puebla en 1979, en medio de un gran número de dictaduras militares. Desde Puebla hasta 92 en Santo Domingo, casi todas las dictaduras militares han cambiado, y esta es parte de esta creciente concientización en América Latina. A nivel internacional es fruto de una reflexión sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial y desde una perspectiva más amplia de estos derechos promovidos por la Iglesia y otras instituciones civiles. Juan Pablo II dice lo siguiente: después de la Segunda Guerra Mundial, y en parte como reacción a sus horrores, se han ido difundiendo un sentimiento más vivo de los derechos humanos, que han sido reconocidos en diversos documentos internacionales y en la elaboración, podría decirse, de un nuevo derecho de gentes, al que la Santa Sede ha dado una constante aportación. La pieza clave de esta evolución ha sido la Organización de las Naciones Unidas. No solo ha crecido la conciencia de derechos de los individuos, sino también la de los derechos de las naciones. Mientras se advierte mejor la necesidad de actuar para corregir los graves desequilibrios existentes entre las diversas áreas geográficas del mundo, que en cierto sentido han desplazado al centro de la cuestión social del ámbito nacional al plano internacional. Entonces, terminando esta primera reflexión, vemos que el tema de los derechos humanos es un tema fundamental para la comprensión del ser humano a imagen y semejanza de Dios. Es una preocupación constante de la doctrina social de la Iglesia, y ahora vamos a desarrollar el concepto de la universalidad de estos derechos humanos.